Hay personas que parecen leer la mente, anticipar tus emociones y moldear tus decisiones sin que siquiera lo notes. Son encantadores, racionales, incluso carismáticos. Pero detrás de esa fachada amable, esconden una de las herramientas más antiguas y peligrosas de la conducta humana, la manipulación. Comprender cómo opera una mente manipuladora no es solo una cuestión de curiosidad, es una cuestión de defensa personal. Porque mientras tú analizas lo que ocurre, ellos ya han trazado 3 movimientos por delante. En la era digital, donde las emociones se comercian y las narrativas se diseñan para influir en masa, la manipulación psicológica se ha vuelto más sofisticada que nunca. No ocurre únicamente en relaciones personales o laborales, hoy puede suceder desde una pantalla, una conversación en línea o incluso un mensaje cuidadosamente redactado. Las investigaciones en psicología social muestran que el poder de manipular no siempre nace del mal, sino del deseo humano de control. Pero lo que distingue a una personalidad manipuladora es su capacidad para usar ese deseo con precisión quirúrgica, camuflando sus intenciones bajo el disfraz de la empatía. Las personalidades manipuladoras son arquitectos de la percepción. Saben que el poder real no consiste en dominar por la fuerza, sino en dirigir las emociones de los demás. A menudo, se presentan como personas confiables, seguras de sí mismas y dispuestas a ayudar, pero su verdadero objetivo no es construir vínculos genuinos, sino establecer jerarquías invisibles. Cada palabra que pronuncian, cada silencio que eligen, cada gesto calculado, obedece a un propósito, inclinar la balanza emocional a su favor. En apariencia, todo parece equilibrio. Pero detrás del telón, operan con una precisión tan fría que resulta casi imposible distinguir la manipulación de la autenticidad. La ciencia del comportamiento ha demostrado que quienes manipulan no buscan simplemente obtener algo tangible, como dinero o estatus. Lo que realmente persiguen es una forma de nutrición psicológica, el placer de controlar. En términos clínicos, es una gratificación derivada del dominio emocional. Es un juego de poder que no necesita gritos ni amenazas, sino una sutileza que desarma sin confrontar. Y mientras más sofisticado es el manipulador, más difícil resulta detectar su estrategia. De hecho, los psicólogos modernos coinciden en que el rasgo más inquietante de una mente manipuladora es su capacidad para convencerse a sí misma de que no está haciendo nada malo. Detectarlos es un desafío porque operan desde el terreno más íntimo, tus emociones. Hoy exploraremos los 8 rasgos psicológicos más comunes de una personalidad manipuladora. No para señalar, sino para comprender. Porque entenderlos es la única manera de neutralizar su influencia antes de que logren redefinir tu realidad. Infundir duda en los demás. La manipulación comienza con algo aparentemente inofensivo, la duda. Una mente manipuladora sabe que la inseguridad es la grieta por donde puede entrar y tomar el control. No lo hace con insultos ni con ataques frontales, sino con comentarios sutiles que siembran una pregunta silenciosa en la mente de la víctima, ¿y si tiene razón, y si soy yo quien se equivoca? A partir de ese momento, el manipulador ha ganado terreno. Porque donde hay duda, hay vulnerabilidad. Los expertos en psicología cognitiva afirman que la duda sistemática es una de las armas más efectivas para debilitar la autoconfianza. Al cuestionar la percepción del otro, el manipulador introduce una distorsión que, poco a poco, altera su sentido de la realidad. Lo hace sin levantar sospechas, con frases ambiguas, con gestos de aparente preocupación, con ironías que se disfrazan de humor. Cada interacción se convierte en una pequeña inyección de inseguridad. Y cuando la víctima intenta defenderse, el manipulador cambia el tono, fingiendo sorpresa, solo lo decía por tu bien. En ese instante, la confusión está completa. El proceso se repite hasta que la persona manipulada comienza a autocensurarse. Ya no confía en sus propias percepciones, ni en su criterio. Empieza a depender de la validación del manipulador, como si sus pensamientos necesitaran una autorización externa para ser correctos. Este fenómeno, conocido como gaslighting, no solo destruye la autoestima, sino que reprograma la mente para aceptar la versión de la realidad que el manipulador impone. Lo más peligroso es que ocurre de manera gradual. La víctima no se da cuenta del cambio, porque el control se disfraza de cariño, de consejo o de interés genuino. La duda es el primer paso hacia el dominio emocional. Quien logra sembrarla, no necesita imponer su voluntad con violencia. Solo tiene que observar cómo la otra persona se autolimita, cómo se disculpa por cosas que no hizo, cómo se esfuerza en complacer a quien la confunde. Esa es la paradoja del manipulador, obtiene obediencia sin necesidad de exigirla. Su mayor triunfo es hacerte creer que estás actuando por decisión propia, cuando en realidad cada movimiento ha sido cuidadosamente orquestado. Y cuando finalmente logran que dudes de ti mismo, todo lo demás se vuelve más fácil, controlar tus decisiones, reescribir tus recuerdos, moldear tu identidad. Es en ese punto donde el manipulador deja de ser solo una influencia y se convierte en un arquitecto de tu percepción.
Lo inquietante es que la mayoría de las personas no descubre la manipulación hasta mucho después, cuando las piezas ya están en su lugar y la confianza ha sido completamente desmantelada. Hacer sentir culpable. El segundo rasgo de una personalidad manipuladora es su dominio del sentimiento más paralizante de todos, la culpa. Quien manipula entiende que la mente humana busca constantemente redención, aprobación y equilibrio moral. La culpa, entonces, se convierte en una herramienta perfecta para inclinar la balanza emocional. No la imponen con fuerza, sino con sutileza. Transforman un simple desacuerdo en una deuda emocional. Después de todo lo que he hecho por ti, dicen con voz serena. Y en una sola frase, logran que la víctima se cuestione, se justifique y finalmente ceda. Es el arte de la presión invisible, lograr que el otro actúe no porque quiera, sino porque siente que debe hacerlo. En el terreno psicológico, este tipo de manipulación funciona porque apela a una necesidad profunda, la de ser una buena persona. Las mentes manipuladoras identifican ese punto débil y lo utilizan como palanca. Hacen que la víctima sienta que fallarles es moralmente incorrecto, que desobedecerlos equivale a traicionar una relación, un compromiso o un lazo afectivo. De esta forma, la culpa se transforma en una prisión emocional en la que el manipulador nunca levanta la voz, pero siempre obtiene lo que desea. Lo más inquietante es que muchas veces la víctima confunde esta dinámica con empatía. Cree que el manipulador es alguien que solo siente demasiado o que reacciona así porque le importa. Y en ese error, la trampa se cierra con precisión quirúrgica. Los psicólogos especializados en dinámicas de poder emocional explican que la culpa forzada crea un vínculo de subordinación. La víctima aprende a anticipar la reacción del manipulador y actúa en consecuencia, antes incluso de que se le reproche algo. Este condicionamiento convierte la relación en un ciclo de sumisión silenciosa. Cada acto de independencia es interpretado como egoísmo, cada intento de poner límites, como ingratitud. Con el tiempo, la persona manipulada deja de actuar desde su propia voluntad y comienza a hacerlo desde el miedo a decepcionar. Esa es la esencia de la manipulación emocional, lograr obediencia disfrazada de afecto. La culpa es el hilo invisible que sostiene muchas relaciones controladoras. Quien manipula a través de ella no necesita violencia ni amenazas. Le basta con recordarte tus errores, exagerar sus sacrificios o reinterpretar los hechos para situarse siempre como víctima. Así, el manipulador se protege tras un manto de aparente vulnerabilidad, mientras tú cargas con la responsabilidad de mantener el equilibrio emocional. Y cuando te sientes cansado, confundido o culpable, él ya ha ganado. Porque su poder no reside en gritarte lo que debes hacer, sino en lograr que lo hagas tú mismo, convencido de que fue tu elección. Aprovecharse de la amabilidad. La tercera característica de una personalidad manipuladora es su capacidad para detectar la bondad ajena y transformarla en una vía de acceso. No buscan enfrentarse a los demás, sino envolverse en la suavidad de quienes tienden la mano con buena intención. El manipulador observa, escucha y analiza. Reconoce con precisión quirúrgica a las personas empáticas, generosas o sensibles al dolor ajeno. Y entonces, actúa. Se muestra vulnerable, agradecido, necesitado de comprensión. Pero detrás de esa apariencia frágil hay un cálculo minucioso, obtener apoyo, recursos o validación sin ofrecer nada a cambio. Lo que para otros es empatía, para ellos es territorio fértil. Esta forma de manipulación se basa en un principio psicológico profundo, la reciprocidad. Desde pequeños, los seres humanos aprendemos que ayudar genera la expectativa de recibir ayuda. Sin embargo, el manipulador rompe ese equilibrio. Aprovecha la necesidad natural de agradar y la convierte en un arma emocional. Sabe que la persona amable evita el conflicto, teme herir y tiende a justificarse cuando algo sale mal. Así, el manipulador construye una narrativa en la que su bienestar depende del sacrificio del otro. Y cuanto más dispuesto estés a ayudar, más sutil será su control. Porque en este juego, la amabilidad no se premia, se explota. Con el tiempo, la víctima de esta dinámica comienza a sentir un desgaste emocional invisible. Empieza a dar más de lo que recibe, a justificar comportamientos injustos y a normalizar el desequilibrio. Lo hace porque teme parecer egoísta o porque cree que su entrega puede cambiar al otro. Pero esa esperanza se convierte en un ancla que la mantiene atada a una relación desigual. El manipulador, mientras tanto, refuerza la ilusión de dependencia, te hace sentir indispensable, pero al mismo tiempo te vacía. Obtiene energía emocional sin mostrar gratitud genuina, porque su objetivo no es compartir, sino absorber. La amabilidad es una virtud que los manipuladores transforman en debilidad. No buscan destruirla, sino domesticarla. Y lo más perverso de todo es que, una vez que la víctima se da cuenta, suele culparse por haber sido demasiado confiada o demasiado buena. El manipulador lo sabe y lo aprovecha, porque incluso el arrepentimiento refuerza su poder.
Al final, la persona amable no solo termina agotada, sino desconectada de su esencia. Aprende a asociar la bondad con el dolor y la generosidad con la pérdida. Y ese es el verdadero triunfo del manipulador, hacer que dudes del valor de tu propia bondad. Difundir información falsa. La desinformación es el veneno preferido del manipulador. En su mundo, las verdades no importan tanto como las percepciones, y la percepción puede moldearse con precisión quirúrgica. Una persona manipuladora entiende que controlar lo que los demás creen equivale a controlar sus emociones, sus decisiones y, en última instancia, su conducta. No necesita mentir abiertamente, le basta con alterar pequeños fragmentos de realidad. Modifica un detalle aquí, omite una parte allá, cambia el tono de un relato, y el resultado es una versión nueva de los hechos que favorece su narrativa. La víctima, confiada, comienza a dudar de su memoria, y en esa grieta de incertidumbre el manipulador siembra su poder. Difundir información falsa no siempre implica fabricar una mentira completa. A veces basta con reinterpretar los hechos de modo que el manipulador parezca la víctima o el héroe. Sabe cómo jugar con las emociones ajenas, exagera lo que le conviene y minimiza lo que lo compromete. Este tipo de manipulación funciona porque explota un sesgo humano universal, la tendencia a creer lo primero que escuchamos, sobre todo si viene de alguien en quien confiamos. Así, el manipulador se convierte en el arquitecto del relato, y su historia, aunque esté distorsionada, se impone sobre la verdad objetiva. Con el tiempo, las consecuencias psicológicas de esta técnica son devastadoras. La persona manipulada empieza a percibir la realidad a través del filtro de quien la manipula. Sus recuerdos se confunden, sus juicios se nublan, y termina actuando en función de una ficción cuidadosamente diseñada. La manipulación de la información es especialmente peligrosa porque genera dependencia cognitiva, la víctima deja de confiar en su propia interpretación de los hechos y recurre al manipulador como fuente de claridad. En ese punto, ya no solo domina sus emociones, sino también su percepción del mundo. El manipulador más hábil no difunde mentiras para herir, sino para controlar el flujo de la verdad. Construye versiones selectivas que le permiten mantener una posición de poder sin exponer su verdadero rostro. Cuando los demás intentan confrontarlo, responde con serenidad, apelando a la confusión que él mismo ha creado. Y lo logra porque entiende un principio básico del comportamiento humano: cuando la realidad se vuelve ambigua, la mente busca una guía. Él se convierte en esa guía. Y así, sin levantar la voz ni amenazar, el manipulador conquista la narrativa, moldeando los hechos a su conveniencia, hasta que los demás no recuerdan que fue verdad y que fue manipulación. Nunca asumen la culpa. El manipulador nunca se equivoca, al menos no ante los ojos de los demás. Si algo sale mal, la responsabilidad siempre recae en otro. Este rasgo define una de las defensas psicológicas más fuertes de la personalidad manipuladora: la negación del error. Quien manipula comprende que aceptar la culpa es ceder poder, y su estructura emocional no tolera la pérdida de control. Por eso, ante cualquier conflicto, reformula los hechos, desplaza la responsabilidad o crea una nueva narrativa en la que él es la víctima incomprendida. Su talento consiste en convertir sus fallas en consecuencia de las acciones ajenas, y su aparente inocencia en una forma de absolución. En este juego, la culpa se transforma en un arma que se lanza hacia los demás, nunca hacia adentro. Psicológicamente, este mecanismo tiene raíces profundas en el narcisismo defensivo. El manipulador protege su autoestima no reconociendo sus errores, sino proyectándolos. Cada crítica se percibe como una amenaza a su identidad, y su reacción es inmediata: contraatacar con una mezcla de victimismo, justificación y falsa moralidad. Logra así desviar la atención del problema original hacia la persona que lo enfrenta. Lo más inquietante es su habilidad para hacerlo con calma, incluso con ternura, envolviendo su negación en un discurso emocional convincente. Frente a los demás, se muestra herido y confundido, haciendo que quien lo confronta termine pidiendo disculpas por haberlo señalado. En relaciones personales, laborales o familiares, este patrón genera un círculo vicioso. La víctima, incapaz de ver una disculpa sincera, busca explicaciones racionales donde no las hay. Piensa que, si logra expresarse mejor o usar las palabras adecuadas, el manipulador finalmente reconocerá su parte de culpa. Pero eso nunca ocurre. Cuanto más se intenta dialogar, más hábil se vuelve el manipulador en tergiversar. Su prioridad no es la verdad, sino preservar su imagen. Y esa resistencia a asumir responsabilidad le permite mantener su posición de autoridad moral, al tiempo que mina la confianza y la estabilidad emocional de quien lo rodea. A largo plazo, la ausencia de culpa en el manipulador crea un entorno emocional tóxico. La víctima termina dudando de su percepción, de su justicia y hasta de su propia cordura. Cada discusión se convierte en un laberinto donde siempre sale perdiendo, y cada intento de resolución termina con una conclusión predecible: fue tu culpa.
Este patrón no solo destruye la comunicación, sino que erosiona lentamente la autoestima del otro. Porque cuando una persona es incapaz de admitir su error, convierte toda relación en un juicio permanente y su absolución depende del sacrificio emocional de los demás. El manipulador no necesita tener razón, solo necesita que tú creas que la tiene. Ocultan sus rasgos manipuladores. El manipulador no muestra su verdadero rostro. Su poder reside en el arte del camuflaje. Sabe cuándo sonreír, cuándo mostrarse empático y cuándo retirarse para no levantar sospechas. Su estrategia consiste en construir una imagen impecable, alguien confiable, equilibrado, incluso ejemplar. Esa fachada le permite operar sin ser detectado, infiltrándose en espacios emocionales donde nadie pensaría que existe manipulación. Esta capacidad para ocultarse nace de una conciencia aguda de las consecuencias. El manipulador entiende que, si los demás descubren su juego, perdería su influencia. Por eso actúa con precisión, dosificando sus palabras, eligiendo cuidadosamente sus gestos y calculando las emociones que proyecta. Su simpatía es medida, su vulnerabilidad ensayada, y su honestidad, una herramienta más dentro del repertorio de control. En psicología social se sabe que la apariencia de virtud genera confianza inmediata. El manipulador explota ese sesgo, sabiendo que la mayoría de las personas confía en quienes muestran sensibilidad o altruismo. Se presenta como un aliado, alguien que escucha, comprende y nunca juzga. Pero cada acto de aparente bondad tiene un propósito. Ganar acceso al mundo interior del otro, ese espacio donde las emociones son más fáciles de moldear. Lo más inquietante es que su máscara no solo engaña a los demás, sino también a sí mismo. El manipulador termina creyendo en su propio personaje, justificando sus actos bajo la idea de que solo está ayudando. Esa autojustificación lo vuelve aún más peligroso, porque su manipulación deja de parecerle una estrategia y se convierte en parte de su identidad. Así logra perdurar sin ser descubierto, moviéndose entre sombras con la naturalidad de quien no siente culpa, solo propósito. Fingir ignorancia. Cuando el manipulador se ve acorralado, su recurso más eficaz no es la confrontación, sino la inocencia. Fingir desconocimiento le permite desarmar cualquier acusación sin recurrir a la agresión. Adopta una expresión de desconcierto, su voz se suaviza y sus respuestas se vuelven vagas. No sabía, no fue mi intención, ¿de verdad piensas eso de mí? En pocos segundos, convierte la tensión en confusión y logra que quien lo cuestiona empiece a dudar de sí mismo. Esta estrategia funciona porque juega con la empatía del otro. La mayoría de las personas no soporta sentirse injusta y al ver a alguien herido o sorprendido, retrocede. El manipulador conoce ese impulso y lo explota. Fingir ignorancia lo coloca en una posición moralmente segura, no es culpable, solo malinterpretado. De ese modo transforma la defensa en un acto de aparente vulnerabilidad, y lo que parecía una exposición de su engaño se convierte en una oportunidad para reforzar su imagen. A nivel psicológico, esta táctica se apoya en la ambigüedad. El manipulador siembra una pequeña duda en la mente del otro y deja que la incertidumbre haga el resto. Sabe que quien busca la verdad termina agotado si no recibe respuestas claras. Entonces guarda silencio, cambia de tema o se refugia en su incomprensión. Lo que comenzó como un intento de aclarar las cosas termina en una conversación circular, donde la víctima pide explicaciones y el manipulador se limita a negar con serenidad. En el fondo, fingir ignorancia no es una muestra de debilidad, sino una forma de control emocional. Permite al manipulador mantener la autoridad sin parecer dominante y preservar la simpatía sin perder el mando. Cada vez que el otro se retracta, cada vez que pide disculpas por malinterpretar, el manipulador afianza su poder. Porque en ese juego de aparente inocencia, la verdad deja de importar. Lo único que importa es quien logra que el otro dude primero. Hacer que sus tácticas parezcan normales. El último rasgo de una personalidad manipuladora es su habilidad para normalizar el control. No necesita imponerlo con fuerza, porque logra que los demás lo acepten como parte de la rutina. Poco a poco, introduce conductas y comentarios que parecen inofensivos hasta que se vuelven parte del paisaje emocional. Sus tácticas dejan de parecer invasivas y se interpretan como gestos de cuidado, de amor o de preocupación. El manipulador triunfa cuando sus métodos se confunden con lo cotidiano. Esta estrategia es la más peligrosa porque disfraza la manipulación de estabilidad. Quien la ejerce sabe que lo familiar es sinónimo de seguridad. Así, transforma el desequilibrio en una norma aceptada. Cada pequeña sesión de la víctima, una disculpa, una justificación, una renuncia silenciosa, se convierte en un ladrillo más en la estructura del control. Cuando finalmente alguien cuestiona esa dinámica, el manipulador responde con naturalidad, siempre ha sido así. Y en efecto, lo ha sido, porque él se encargó de que así pareciera. La psicología del hábito explica por qué esta táctica funciona tan bien. El cerebro humano busca patrones y se adapta a ellos, incluso cuando resultan dañinos.
El manipulador explota ese mecanismo, moldeando la percepción de los demás hasta que lo anormal se percibe como justo y lo injusto como inevitable. En ese punto, la víctima ya no siente que está siendo controlada, sino que simplemente está siguiendo las reglas. La manipulación deja de ser una acción puntual y se convierte en un sistema emocional invisible. Lo más inquietante es que, al hacer parecer normales sus tácticas, el manipulador asegura su permanencia. Puede continuar ejerciendo influencia sin resistencia, protegido por la costumbre. Y mientras todos creen que actúa con buenas intenciones, él sigue reescribiendo los límites de lo aceptable. Es entonces cuando su poder alcanza su forma más pura. El dominio silencioso, sostenido no por la fuerza, sino por la convicción de los demás de que nada fuera de lo común está ocurriendo. ¿Qué podemos concluir? La manipulación no siempre se revela con gritos, mentiras o gestos evidentes. A veces se esconde tras una sonrisa, una frase amable o una aparente confusión. Los manipuladores más hábiles no buscan destruir, sino moldear, no imponen, sino que inducen. Su poder radica en comprender mejor que nadie las grietas emocionales de quienes los rodean. Y en ese conocimiento encuentran el camino para influir, dominar y reescribir la percepción de la realidad ajena sin que nadie note cuando comenzó el cambio. Comprender estos mecanismos no implica volverse paranoico, sino consciente. La verdadera defensa contra la manipulación no está en desconfiar de todos, sino en reconocer las señales dentro de uno mismo, cuando se cede por culpa, cuando se calla por miedo o cuando se acepta lo injusto para conservar la paz. La manipulación solo prospera donde el silencio la alimenta y donde la duda se confunde con empatía. Detectar a un manipulador no es cuestión de astucia, sino de autoconocimiento. Porque quien sabe quién es y qué límites lo definen, se vuelve inmune al juego de espejos que otros intenten imponerle. La libertad emocional comienza en la capacidad de mirar de frente a quien busca controlar, sin rabia, sin miedo, pero con una certeza impenetrable, la de no dejarse narrar por nadie más. Si este análisis te hizo reflexionar sobre cómo opera el poder silencioso de la manipulación, este canal es tu espacio. Suscríbete y activa la campana, porque cada entrega. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros porque nos permite hacer las mejoras correspondientes. Gracias por quedarte hasta el final.